Bien, estamos en el libro de los jueces, ¿cierto? ¿Estamos todos ahí? ¿Jueces? Sí, estamos en jueces. Estamos en jueces. Pero no... Estamos en jueces en la página... ¿En la página 34 puede ser? ¿Sí? Entonces, jueces, página 34. Vamos a ver si las notas nos dicen lo mismo. Hemos avanzado y hoy vamos a avanzar también bastante rápido. Así que estemos prestando atención. Nos quedamos en los temas claves. Hablamos de los jueces y hablamos de los orígenes. ¿Se acuerdan que hablamos de cuándo fue que comenzaron los jueces? Claro, es una característica, dice, que comenzaron, pero recuerdan que, digamos, el sistema de jueces, este sistema de gobierno sobre la nación, ¿comienza con los jueces o antes que los jueces? Con Moisés, exacto. Moisés es el primer juez. Y es el que de alguna manera ahí impone o comienza con este sistema de poner otras personas también a gobernar sobre la nación. Hablamos de los jueces, creo que ahora vamos a hablar un poco de la cronología, pero la idea es que estos jueces que estaban sobre la nación comenzaron siendo buenos jueces y al final terminan siendo jueces malos, ¿no? En sentido carnales, inmorales. Y tenemos una lista de jueces, creo que esto lo vimos. Hablamos de jueces principales y de jueces secundarios. No de jueces principales porque sean más importantes, sino porque es a los que más se le dedica narrativa, ¿no? De los que más se escribe. O sea, se escribe mucho más de Otoniel, de Ahod, de Débora, de Gedeón, de Jefté y de Sansón, que de Sangar, Tola, Jair. Bueno, entonces es por eso que unos son principales y otros son secundarios. Hablamos mucho acerca de la obediencia incompleta de Israel, que Israel sí obedeció, pero no obedeció completamente. No poseyó de una manera perpetua la tierra. Ellos comenzaron la conquista, pero luego no libraron las pequeñas batallas. Y luego esas batallas que no libraron, esos enemigos que no derrotaron, se fortalecieron y vinieron nuevamente contra ellos. Y muchas veces lo esclavizaron nuevamente. Y en el libro de Jueces vemos este ciclo, ¿no? 7 ciclos, donde Israel era esclavizada, clamaba, Dios enviaba un juez para liberarlo, había libertad, pero luego cuando el juez moría, nuevamente volvía a pecar Israel y era un proceso cada vez más profundo, más en el barro, ¿sí? Más en el pecado, pareciéndose cada vez más a las naciones paganas y olvidándose que debían ser un pueblo santo, distinto, ¿no? A las otras naciones. Así que hemos visto esta obediencia incompleta y vemos varios versículos que nos muestran que ellos tomaron a una ciudad, pero no, digamos, no la liberaron completamente. Tenemos, por ejemplo, el caso en Jueces, vamos a ver, Jueces 1:8, donde se habla acerca de la conquista. Ellos van a conquistar Jerusalén. En ese momento era Jebú, la ciudad de los jebuseos. Hablamos de esto, hice un dibujito con respecto a esto, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, a ver, creo que tenía, bueno, el mapa, para que ustedes más o menos memoricen y tengan en mente el mapa. Recuerden que cuando nosotros hablamos de Jerusalén, por ejemplo, no sé, acá está el Nilo, ¿sí? El río Nilo, luego aquí el desierto, acá luego tenemos
tenemos el Mar Muerto. Por acá, tenemos el Mar de Galilea, ¿no? Esta es la región de los samaritanos. Por aquí ellos ingresan, esto se le llama el Mar Grande, que es el Mar Mediterráneo, ¿sí? Jerusalén está por acá más o menos, ¿no? En este momento Jehú es la ciudad de los jebuseos. Es una ciudad muy difícil de tomar por cómo es la geografía del lugar. Jerusalén, si nosotros lo vemos, digamos, nos ponemos enfrente, Jerusalén está sobre una montaña. Entonces, siempre usted va a leer en la Escritura que para ir a Jerusalén se sube a Jerusalén y para ir a otro lado de Jerusalén se baja de Jerusalén. ¿Por qué? Porque está en una montaña, literalmente una montaña. Entonces es muy difícil tomar Jerusalén, ¿no? Entonces, acá hay acantilados, hay montañas. En este tiempo Jehú estaba acá. Luego ellos llegan a la ciudad, ellos toman la ciudad. Pero no la toman completamente. Porque dice que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filos de espada. Entonces uno diría, bueno, no quedó ningún jebuseo en el lugar, porque los pasaron a todos a filos de espada y pusieron a fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron, ¿ven? Ellos entonces ahí luego descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas del Negev. Pero en Jueces 1:21, bueno, para contarles, Jehú estaba acá. Después, en realidad ahora vamos a ver que es conquistada, realmente es conquistada por primera vez, es conquistada por David, mucho posterior. Y él ensancha un poco la ciudad. Y luego Salomón hace la ciudad mucho más grande y coloca aquí el templo y ahí construye el templo en el monte Moría. Ok, entonces si nosotros vemos ahora, acá dice que aparentemente como que conquistaron, como que, wow, tomaron Jerusalén, pasaron a todos a filos de espada, decimos, obedecieron, hicieron lo que Dios le dijo que tenían que hacer. Pero vamos a Jueces 1:21 y dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, es decir, no obedecieron totalmente. No mataron a todas las personas. Y todavía en el tiempo de David había jebuseos ahí. Y David es el primero que realmente toma la ciudad, luego él la llama Jerusalén. Bien, así que la obediencia fue parcial. Vemos el ciclo que les hablaba recién hablábamos de este ciclo de iniquidad, o sea, de pecado. Luego del pecado viene la esclavitud, o sea, eran esclavizados por las naciones vecinas. Luego que eran esclavizados, entonces clamaban a Dios para ser libertados, y entonces Dios levantaba un juez y los liberaba. Y venía luego paz, y ese ciclo se repite por 7 veces, ¿sí?, a lo largo de la historia de Jueces. Y esto obviamente demuestra que no confiaban en Dios, y esto lo vemos en muchas partes, ¿no? No confiaban realmente. Dios le dijo, tienen que combatir, y ellos decían, no, lo que pasa que ellos tienen carros de hierro, tienen armamento, ¿no? O sea, pero ¿qué se necesita en este tiempo, en esta cultura? ¿Qué se necesita para inutilizar un carro de hierro en la batalla? ¿Qué es lo que hace inútil a un carro de hierro? ¿Sabe qué es? Una lluvia. Si llueve, los carros quedan inutilizados. Solo debían confiar en que Dios podía enviarle una lluvia, solo una lluvia, pero no confiaban en eso. Así que no obedecían. No habían aprendido a confiar en Dios, ¿no? Así que tenían miedo. Ellos además parece que querían adorar a
Querían adorar como los cananeos adoraban a sus dioses. Ellos veían la prosperidad. Me hace acordar esto al Salmo 73. Ellos veían la prosperidad de los cananeos y ellos querían lo que los cananeos tenían, ¿no? El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los impíos, los limpios, de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, como estoy con las palabras, viendo que la prosperidad de ellos, ¿no? Y ellos querían la prosperidad que tenían los cananeos. Era una civilización moderna. Ellos hacían cosas de hierro, tenían casas, ellos venían de tener simplemente carpas. Y no sé, querían prosperar como ellos prosperaban, ¿no? O sea, usaban zapatillas de marca, usaban ropa de marca, celular, iPhone usaban. Nosotros queremos lo mismo. ¿Y cómo hacemos para tener lo mismo? Bueno, adoremos lo que ellos adoran. Adoremos como ellos lo hacen. Adoremos a los dioses que ellos adoran. Y de alguna manera esto es también contemporáneo, ¿no? Nos vemos tentados a adorar al Dios del materialismo. Queremos la prosperidad de los impíos y queremos hacer lo que ellos hacen para tener lo que ellos tienen. Y quizás este era el problema también de estas personas. Y no, ellos no tenían que ser iguales a las otras personas. Ellos tenían que obedecer, tenían que confiar en Dios. No tenían que imitar lo que las otras personas hacían. Y es muy probable, muy probable, que la bendición que estas naciones tenían no fuera realmente una bendición, sino una maldición. Romanos 1 dice que la peor maldición que Dios puede poner o hacer caer sobre los impíos o sobre los que no son creyentes es dejarlos prosperar en su pecado. Dejarlos prosperar. Dejar hacer lo que quieren hacer. Y a veces cuando nosotros decimos, no, eso para mí suena a bendición, a veces, hermanos, es una maldición, no es una bendición. Y nosotros no queremos ir a donde ellos van, no queremos tener el mismo destino. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Amén. Y tenemos que creer en las promesas que el Señor nos ha dado. Así que esperemos que el Señor no nos prospere en nuestro pecado, sino que nos discipline y nos haga apartar, ¿sí? Si estamos siendo necios, ¿no? Con esto. Ok. Luego vemos la provocación y la protección de Jehová. Provocación y protección de Jehová. O sea, es muy interesante que Dios, bueno, usted lo sabe esto, ¿no? Dios es soberano en todo. Absolutamente en todo. Él es soberano sobre la disciplina y también Él es soberano sobre la prosperidad. O sea, Dios es el que quita y Dios es el que da. A veces solemos pensar, no, Satanás es el que quita. No, Dios es el que quita y Dios es el que da. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es Dios el que incita a los filisteos para disciplinar a Israel. Pero luego Dios es el que disciplina a los filisteos por disciplinar a Israel, ¿no? Así que Jehová es soberano en todas las circunstancias. Luego hablamos del Espíritu de Jehová. Hablamos de esto en varias ocasiones y es que nosotros debemos recordar siempre que ellos están en otro pacto. Nosotros estamos en un
¿Mismo pacto estamos? ¿Estamos en un? ¿En un? Estamos en un nuevo pacto. Y les hago una pregunta. ¿El ministerio del Espíritu Santo es igual en el antiguo pacto que en el nuevo pacto? No, no es igual. No es igual. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, si nosotros tenemos acá a una persona en el nuevo pacto y tenemos a una persona en el antiguo pacto, en el nuevo pacto el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está dentro de esa persona. Y en el antiguo pacto el Espíritu Santo, ¿dónde está? Con. O en otras palabras, en palabras de este libro, sobre. Con o sobre. ¿Qué está haciendo acá en el antiguo pacto el Espíritu Santo? Propósito. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo con esta persona? ¿Por qué viene el Espíritu Santo sobre un rey, sobre un profeta? Perfecto, tiene un plan. Ok, lo capacita. ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? O sea que el Espíritu Santo da fuerza física. O sea que a estas personas le estaba dando fuerza física. Los estaba capacitando. Les estaba dando inteligencia para poder gobernar. ¿No? Eso es lo que hacía. No significa, ¿qué hubiese pasado si el Espíritu Santo, en vez de estar sobre, por ejemplo, acá lo tenemos a Balaam. ¿Balaam es un creyente? No, Balaam es un impío. Balaam está o estará en el infierno, para ser más preciso teológicamente. Estará en el infierno. ¿El Espíritu Santo vino sobre Balaam? ¿Sí? Y lo hizo profetizar. Vino sobre él. ¿Qué hubiese pasado si el Espíritu Santo hubiese estado dentro de Balaam? Sería salvo, sería un creyente. Significaría entonces que Balaam está siendo regenerado. Significaría que, tenemos a David. ¿El Espíritu Santo en David dónde está? ¿Está dentro o está afuera? ¿Dónde? Está sobre David. Está sobre. Es creyente David. Cree. Es un piadoso. Es un temeroso de Dios. Es un creyente. Pero el Espíritu Santo no está dentro. El Espíritu Santo no está cambiando su mente. No está transformando su corazón. No lo está regenerando. No está haciendo... No está transformando, no hay una santificación progresiva en David. El Espíritu Santo lo está capacitando. En un creyente, el Espíritu Santo dentro está cambiando su forma de pensar, está cambiando lo que siente, lo que piense, lo está capacitando, le está dando la capacidad de poder obedecer la palabra del Señor. Es nuestro ayudador, es el sello, la garantía de nuestra salvación. Amén. Entonces, no es igual. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en David, que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero sin embargo lo tenemos a Saúl, que el Espíritu Santo también estaba sobre Saúl. Y cuando leemos el Salmo 51 y escuchamos de boca de David que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, muchos piensan que lo que está ocurriendo ahí es que David tiene temor de dejar de ser salvo, porque tiene miedo que el Espíritu Santo le sea quitado. No, no es eso lo que está pensando David. Lo que está pensando David es lo que ocurrió con Saúl, que el Espíritu Santo le fue quitado y le fue dado demonios para atormentarlo. Entonces David dice, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Entonces recuerde esto con respecto entonces al antiguo pacto y al nuevo pacto. Debemos tener cuidado de hacer comparaciones, o sea, completamente similares. David no es como yo no soy como David. Uno puede decir, bueno,
David adulteró y siguió siendo creyente y era rey. Yo adultero y bueno, significa que yo soy cristiano entonces y puedo seguir siendo pastor. No, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes, ¿no? Yo no soy rey, yo soy pastor. Y soy pastor porque cumplo requisitos. Si los dejo de cumplir, dejo de ser pastor. Él era rey. Y no es lo mismo. El Espíritu Santo no estaba dentro de él, transformándolo. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y es mucho peor. O sea, me llevaría a pensar que no soy un verdadero creyente si vivo de esa manera. Porque entonces el Espíritu Santo no estaría llevándome al arrepentimiento, convenciéndome de pecado y de juicio. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces debemos tener cuidado en hacer ese tipo de paralelos de un pacto a otro pacto. Así que recuerde esto. Esto creo que lo hemos visto, ¿sí? Cuando hemos visto los evangelios, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero cuando yo me vaya, el Espíritu estará en vosotros, ¿no? Hay una diferencia en esto. Luego hablamos del ángel de Jehová. Muchísimo, es hermoso esto, ver a nuestro Señor Jesucristo, o sea, es el Cristo preencarnado, antes de su encarnación, ¿no? Entonces, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, interfiriendo en la vida de los hombres. Él allí protegiendo, Él peleando a la par, ¿no? con otros soldados ahí de Israel, ayudándolo, interviniendo milagrosamente. Eso ya no ocurre, ¿no? Nadie ha visto al Señor Jesucristo ahora con una espada desenvainada, no lo ha visto. Pero los creyentes pueden tener alguna experiencia, ¿no? ¿Qué creen? O sea, tipo tener una revelación o ver a Cristo. No, tipo como que hay un ángel que pueda interferir en tu vida. ¿Un ángel? Sí. ¿Qué dicen ustedes? No un Ángel Sánchez. Un ángel. Si es propiamente Jesús, nos desintegramos. No, el ángel de Jehová no. Un ángel. ¿Santiago nos dice que hay ángeles ministradores? Sí, pero no nos damos cuenta. Capaz que hay uno entre nosotros y... Que se manifiesta. Bueno, pero... Usted, pastor. No, pero vieron que algunos dicen el ángel de la guardia, dice que todos tenemos un ángel de la guardia. Yo digo, ¿por qué uno? La Biblia dice que hay varios, que son ministradores. Así que de una manera que nosotros no entendemos ni vemos, podría interferir. ¿O acaso no dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera pueden protegernos o cuidarnos, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán evitado? De todas maneras, la Biblia prohíbe que nosotros tratemos ni de adorarlos, ni de comunicarnos, ni de saber, o sea, pero sí nos deja saber que ministran a los creyentes, ¿no? La Biblia dice que sí. La Biblia dice... Imagínate, vos hospedaste a una persona, en ese tiempo era común, no había lugares, pero por ejemplo, no sé, viene un misionero y come, vos lo escuchás, que va al baño, se levanta, así, bueno, parece una persona común. No sospecharon de ninguna manera que era un ángel, pero era un ángel, ¿no? Y lo vemos esto en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que parecía que eran hombres, ¿no? Lo querían violar. Entonces no parecía que eran personas distintas. Muy bien, entonces, pero qué lindo ver aquí el Señor muchas veces. Vemos, es inconfundible cuando es el ángel de Jehová, las personas lo reconocen, inmediatamente se postran y le adoran porque es Dios, ¿no? Luego hablamos de la brutalidad de la sociedad.
En este libro vemos cosas muy feas, pecados horribles, tremendos. Lo que vimos con la mujer del levita, la esposa del levita. Y todo esto es para mostrarnos, hermano, a dónde nos lleva el pecado. A veces pensamos nosotros que podemos pecar, pecamos y decimos, bueno, nos arrepentimos. Y decimos, bueno, ya, tenemos perdón de parte del Señor, amén. Amén. Y luego volvemos a pecar. Y decimos, bueno, pedimos perdón. Y luego volvemos a pecar y parece que decimos, bueno, no pasa nada. No, el pecado te está llevando a un lugar oscuro, triste, cada vez peor, cada vez peor. Entonces esto es para recordarnos a dónde nos lleva el pecado, a dónde nos conduce el pecado. No solamente decir peco y ya está. No, hay consecuencias de eso. Y no solamente consecuencias, digamos, materiales, humanas, personas ofendidas, lastimadas. Hay una consecuencia dentro de nosotros, en nuestra mente. Pecamos cada vez peor, cada vez más en el lodo, cada vez más en el barro, cada vez peor, hasta el final. Hay que salirse, ¿no?, de esa espiral descendente de pecado. Y esto, el libro nos recuerda mucho acerca de esto. Luego, bueno, el libro también habla mucho acerca del reinado. Este es un tema también muy importante. Nos muestra la necesidad del rey. Ellos necesitan un rey. Ellos necesitan a alguien que les guíe. Alguien que pueda decirle, tenemos que ir por acá. O sea, es muy importante el liderazgo, ¿no? Ellos, aparentemente, cuando ellos se preguntan, ¿y cómo vamos a salir de esta situación? ¿De qué manera se resuelve esto? No es, sigue tu corazón, ¿no? Haz lo que tu corazón quiere, como dice Disney, ¿no? O sea, esa no, sigue tu corazón, eso, o haz lo que tu corazón quiere, una cosa así. O como dice Nike, ¿no? Sigue, haz lo que quieras, el logo de Nike. No, ellos entendieron que necesitaban a alguien que los guiara, ¿sí? Alguien que necesitaban un líder, necesitaban a alguien que los condujera. Sin líder había desenfreno, sin líder cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto me parece bien, esto me parece bien. Y bueno, y ahí iba. Hablaba en la clase el día viernes, me hizo pensar esto hoy en las iglesias de hoy, ¿no? También la importancia del liderazgo, la importancia de tener personas líderes conforme al corazón de Dios, conforme a como Dios los establece, que cumplan las condiciones que han sido escritas en las Escrituras. Y yo pensaba, por ejemplo, en el tema de los jueces, ¿no? Nosotros teníamos un juez y este juez parece que andaba bien, pero después tenemos otro juez y este no tan bien. Y bueno, cada uno parecía que resbalaba un poquito más. Y el que le sucedía como que resbalaba un poquito más, o sea, como que menos exigencia para el que le seguía, ¿no? Y bueno, y el último ya era igual que los otros, lo único que estaba cumpliendo una función. Y a veces cuando nosotros pensamos, yo pienso muchas veces en el liderazgo y pienso en el pastorado, pienso que hay un estándar, la Biblia nos marca un estándar. Y en este estándar, en un momento ocurre un desvío, o hay requisitos que dejan de observarse. Entonces, la próxima generación de pastores ya no se conforman tanto a lo que Tito y Timoteo establecen para un pastor, ¿no? No un neófito, o sea, una persona que sea docto, no dado al vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Quizás esta segunda generación de pastores, bueno, quizás le gusta un poquito más el dinero. Y quizás la generación que sigue,
bueno, quizás no son tan doctos, quizás son un poco más neófitos. O sea, necesitamos a alguien que esté acá, no importa si no sabe, no conoce muy bien la Biblia. Y después llegamos a uno que, bueno, que quizás no es marido de una sola mujer y ya tiene más de un matrimonio, pero igual lo ponemos acá. Y después llegamos a un punto donde decimos que la persona que está ahí es peor que incluso que las personas que están sentadas. Y nos preguntamos, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo fue que en un momento desatendieron el consejo de parte del Señor acerca de cuáles son los requisitos para estar en el liderazgo de un lugar? Yo pienso a veces en esto y hoy en todas las situaciones que se encuentran. Por ejemplo, les voy a decir algo. ¿Cómo se planta una iglesia? ¿Cómo comienza una iglesia? Una iglesia nueva. Le digo cómo. Un hermano se enoja con la iglesia donde está, se va, se lleva a un grupo de otros hermanos, se van a la casa y empiezan ahí un grupo. ¿Así comienza una iglesia? ¿No? ¿Así comienza una iglesia? La pregunta es, yo escuché muchas veces esto, me agarra Picasso. Digo, un grupo de personas se van a un lugar y se juntan en un lugar, dice, ahora somos una iglesia, y dicen, bueno, vamos a servir la cena del Señor. ¿Quién va a servir la cena del Señor? Un ministro debe hacer eso. Un pastor debe hacer eso. No lo puede hacer otra persona. ¿Y cómo es que una persona llega a ser pastor? Bueno, es dentro de la iglesia. Nosotros tenemos Tito y Timoteo y decimos, a ver, el hermano Fernandito es un hermano que apto para enseñar, lo vemos, no codicioso de ganancia deshonesta, marido de una sola mujer, y la iglesia reconoce que esa persona cumple los requisitos y entonces nosotros, la iglesia, decimos, sí, esa persona realmente cumple esos requisitos y entonces es llamado al pastorado. Y es la iglesia lo que lo establece como pastor. ¿Ok? No es la persona que dice, ok, yo creo que cumplo los requisitos. No, los requisitos deben ser observados por otras personas, por una iglesia establecida bíblicamente. No por el grupo de personas con la que se fue. Si una persona se va con un grupo de personas y a los 2 meses dice, el grupo en el que estoy yo me eligieron a mí y dicen que yo soy apto para ser pastor. No, eso no es así. Ni siquiera otro, yo por ejemplo como pastor, supongamos que hay un grupo de personas que se fueron de algún lugar y hay uno que está siendo como de líder de ese lugar y hay unas personas que están con él. Yo no puedo ir y decirle a esa persona, bueno, vení, ahora vas a estar un tiempo acá y yo te voy a nombrar pastor. Yo no nombro pastores. Es la iglesia la que reconoce pastores. Yo no puedo decirle, bueno, te doy el apoyo, ahora yo te voy a ordenar como pastor. Eso no es bíblico. Ese grupo de personas tiene que congregarse en un lugar bíblico y tiene que ser observado esa persona para a ver si cumple los requisitos. Y luego es llamado al pastorado. Lo demás es olvidarnos de lo que el Señor nos manda hacer. Entonces yo no puedo ir a un lugar y decirle a una persona, bueno, ahora nosotros te vamos a reconocer como iglesia. Eso es ir cayendo en esta espiral de cada vez requerir o cada vez esperar menos de las personas que cumplen la función de liderazgo. Y el viernes cuando comentaba esto en González Catán,
Una hermana me preguntó y me dijo, bueno, pastor, pero ¿qué pasa con las iglesias que ya se formaron así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a seguir creyendo que está bien lo que están haciendo, van a seguir. ¿Y qué deberían hacer? Buscar sabiduría y hacer cosas. ¿Seguir? No. Tienen que sujetarse a una iglesia bíblica, volver a Hacer lo que la Biblia dice. Pero bueno, Esto, después me vino la respuesta. Digo, ¿verdad? Mi respuesta fue, lo que hay que hacer, esas personas deben congregarse en un lugar y deben seguir las normas bíblicas. ¿Quién observó de esa persona? ¿Quién observó de ese líder que realmente no sea una persona, o sea, que tenga una buena relación con el dinero? ¿Quién observó de esa persona su carácter? Es su carácter el que debe ser observado. Y quiero decirles algo, hermanos. No es para nada algo bueno llamar al ministerio a una persona que no está capacitada. Es ponerle sobre esa persona un peso que no va a poder llevar. No es que estamos haciéndole un favor, para nada. Cuando la persona es llamada por Dios, Dios le capacita y lo sostiene. Si no es así, hay mucho sufrimiento. Pablo, cuando comienza la iglesia, ustedes recuerdan que la iglesia comienza en Jerusalén. Había una sola iglesia. Pero esas personas que escucharon el Evangelio en Jerusalén, muchos de ellos viajaron a lugares lejanos, a Creta, a una isla. No era muy común que hubiera los barcos, había barcos, pero la navegación era muy peligrosa, así que había poca comunicación con Creta. Y allí se establecieron varias iglesias. Y cuando llega Pablo con Tito a ese lugar, entonces lo que le dice Pablo a Tito, le dice, ¿sabe qué? Ve a las iglesias y establece pastores y le dice cuáles son los requisitos que deben tener. Quiere decir que Tito fue a una iglesia que estaba constituida, por ahí había un liderazgo que estaba mal, alguien que se decía que era pastor, que no cumplía los requisitos, por ahí una mujer que estaba pastoreando, o sea, y lo que fue Tito decir, miren, lo que están haciendo ustedes, no es que vengo para que ustedes sigan como están, no. Debemos ordenar esto y deben cumplirse los requisitos. Amén. ¿Qué pasó? Una campana. Ok. Amén. Amén. ¿Algún comentario acerca de esto? Yo cuando conocí a Cristo hace muchos años, iba a una iglesia bautista y había un registro, puede ser, de iglesias bautistas, o sea, no sé, me sale ahora la palabra, una convención donde estaban registradas todas las iglesias bautistas con sus pastores. Sí, hay una confederación y hay una confederación donde están las iglesias. Lo que pasa es que, les digo la verdad, estamos acá. La última vez que yo participé en la ordenación de un pastor bautista, de la Confederación Bautista, esa persona no sabía decir 2 versículos de memoria y no conocía su Biblia. Cuando se le preguntó que buscara en su Biblia un atributo de Dios, buscó y no encontró y pidió poder buscarlo en su celular. Cuando llegamos a ese punto, el liderazgo está caído. Porque cuando este que está acá se le permitió llegar al pastorado sin reunir los requisitos, ¿qué cree que va a hacer con el que viene abajo? Menos. ¿Y el que viene abajo? Menos. Y el último no sabe leer la Biblia. Y así tenemos en muchas iglesias que han tenido en su momento, líderes calificados, que hoy las personas que están en ese lugar no deberían estar en ese lugar. No deberían estar en ese lugar.
y siguen llamando al pastorado a personas que no cumplen el requisito. ¿Saben lo que escuché el otro día? Un hermano me lo decía, me voy de tema, ¿no? Pero ya estamos. Un hermano me decía, en la iglesia de donde yo me congregaba, una iglesia en González Catán, dice, la pauta, la norma, el parámetro para saber que la iglesia era correcta era la excelencia. Y digo, ¿cómo es eso de la excelencia? Era así. O sea, uno lo que debía mostrar era excelencia. Excelencia en la alabanza, excelencia en las luces, excelencia en la construcción, excelencia. Si había excelencia, entonces ese era el parámetro para pensar que la iglesia era una iglesia bíblica. Pero eso es desviar el foco. Porque el foco no está, en la Biblia no está puesto sobre las luces, sobre los que cantan. El foco está puesto sobre el liderazgo, sobre el carácter del pastor, sobre la capacidad del pastor. Ahí está puesto el foco. Y si el pastor deja de cumplir los requisitos, si de repente adulteró, esa persona tiene que salir del pastorado, no puede seguir siendo pastor. Pero si yo le digo, hermanos, no me miren a mí, fíjense que la iglesia cada vez está más linda. Hay hermanos que cantan, busquemos la excelencia y ese va a ser nuestro parámetro. ¿Les parece que eso es bíblico? No. No. Ok, bien. Después vamos a hablar sobre el final, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, lo que muestra el libro es una necesidad de la monarquía. Ahí estoy, acá. El propósito de los jueces es demostrar la necesidad de un rey, que necesitaban un rey, y también mostrar la gracia de Dios a pesar de la asimilación de la cultura cananea después de la conquista. El propósito del libro de los jueces, yo no sé si hay un solo propósito, pero sin duda es mostrar la necesidad, y lo vemos en varios versículos, la necesidad de un líder, ¿no? De un rey que los condujera. Y también demostrar la gracia, entre muchas otras propósitos que puede tener el libro. Después, el problema cronológico, un poco lo hablamos. Si usted tiene la Biblia de Estudio MacArthur, va a encontrar ahí una tabla de los jueces. Esto creo que también lo vimos, esta idea de que cuando nosotros vemos los jueces y vemos la cantidad de años que ellos estuvieron liderando y vemos otro juez y uno, tuvo, 10 años, el otro estuvo, 50 y empezamos a sumar, nos da un montón de años. Y el periodo fue de 300 años. Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, y esto lo vimos, es que no era que había un juez sobre toda la nación. Sobre la nación había varios jueces dependiendo del lugar donde estaban. Y estaban, liderando solapadamente, ¿no? En distintos lugares. El lugar era muy grande, entonces, lo tenemos a Sansón con los filisteos, ¿sí? Hacia el sur, y hacia el norte hay otro juez simultáneamente teniendo otras batallas. Así que esa es la razón por la cual algunos dicen, bueno, hay un problema cronológico porque no da la cantidad de años con el periodo de los jueces, pero es precisamente por eso. Pero nada más. Las fechas, ahí tenemos las opciones. A ver, ¿tenemos opciones? No. Ok, el voto de Jefté lo vamos a ver ahora lo vemos ahora, no sé. ¿Recuerdan cuál fue el voto de Jefté? La promesa de Jefté. Se los cuento. O lo podemos leer. Jefté hace una promesa a Dios que si le deja... lo vamos a leer. O sea, si le da victoria en una batalla, le dice, Jehová, Dios, si me das victoria sobre una batalla, cuando yo vuelva de la batalla, lo que salga a mi encuentro, lo voy a ofrecer en holocausto. Eso es lo que dice. Sea lo que sea.
lo ofreceré en holocausto. Y resulta ser que cuando él vuelve de la batalla, lo primero que sale a su encuentro con panderos y danzas es su hija. La pregunta es, ¿Jefté cumple la promesa? Usted dice, Jefté hizo un voto, hizo una promesa. ¿Va a cumplir esa promesa? No, lo dice el libro. ¿Cumple la promesa? Tiene que cumplirla, hizo un voto. ¿Será que sacrificó a su hija? Muchos dicen, no. Jefté está en Hebreos 11. ¿Cómo alguien que está en Hebreos 11 pudo haber asesinado a su hija y ofrecerla a Dios en holocausto? Y dicen, no puede ser. Vamos, quizás leámoslo así, Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregaras a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos y Jehová los entregó en su mano.